se encuentra el doctor Lee Paolo Rivera Guerra para que brinde su ponencia al respecto del caso. Un momento, por favor. Buenas noches a toda la comunidad jurídica. Les doy nuevamente bienvenida a la segunda sesión del taller especializado en técnicas de litigación en juicio oral, organizado por el Instituto de Defensa Jurídica IDEJUR. Les saluda nuevamente Diego Martín González Tafur y seré moderador de esta segunda sesión. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Lee Paolo Rivera Guerra. Él es defensor privado en materia penal y procesal penal, fundador y abogado penalista principal del estudio jurídico académico Ra Rivera. También catedrático de la Escuela de Educación Superior Tecnológica Profesional PNP Iquitos del 2016 al 2018 y el 2023. El día de hoy nos expondrá con un tema muy relevante al respecto del juicio oral, que se trata sobre los alegatos en el juicio oral. No se olviden que aún tienen la posibilidad de conseguir su certificado del taller, que está respaldado por el Colegio de Abogados de Huaura y que cuenta con 30 horas académicas. Sin más, doy pase al doctor Lee Paolo. Buenas noches. Buenas noches, IDEJUR. Primero agradecer por la invitación, definitivamente. Estoy muy contento de estar con ustedes. Me conecto desde la ciudad de Iquitos, en donde en este momento hay una fuerte lluvia torrencial. Espero que no afecte el internet para poder conversar sobre mi tema, que son los alegatos. Si en algún momento la línea falla, por favor, voy a apagar la cámara y voy a seguir con el tema del audio. Esta pequeña conferencia o esta pequeña clase que voy a dictar va a tener que ser netamente inductiva y más que todo basándonos en lo que es el nuevo Código Procesal Penal y la forma como lo vamos a aplicar en el juicio oral específicamente. ¿Está bien? Sin más preámbulos, vamos ingresando primero al tema específico, los alegatos. Cuando se habla de alegatos dentro del juicio oral, se entiende específicamente dos tipos de alegatos dentro del proceso. Estos son los alegatos preliminares o los alegatos de apertura y los alegatos de clausura o los segundos alegatos. Estos son los dos tipos de alegatos que se presentan dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro sistema de justicia. Y ambos tienen diferentes connotaciones, las cuales se encuentran en el nuevo Código Procesal Penal. Lo novedoso y lo diferenciante al momento de la creación del código es justamente esto. No olvidar que nuestro código se basa en tres principios: oralidad, contradicción y publicidad. Y sobre el principio de contradicción versa exactamente los alegatos. Sobre el principio de publicidad, verse específicamente que estos alegatos pueden ser escuchados por todas las partes y por cualquier público presente, exceptuándose lógicamente las restricciones con respecto a delitos de índole sexual o que afecten menores de edad. Y también tenemos lógicamente el principio de contradicción, a razón de que los alegatos van a presentar, en el caso de los alegatos de apertura, la teoría del Ministerio Público y la teoría del caso en ese sentido, y en el caso de los alegatos de clausura, la definición exacta de cómo esta teoría del caso a través del proceso llegó a probarse y a determinarse con hechos probados y con medios probatorios actuados en juicio, o la teoría del Ministerio Público o la teoría de la defensa para poder terminar en una sentencia o condenatoria o absolutoria. Ahora, el código, al momento de establecer esto específicamente, nos ha indicado cuáles son las partes de la existencia de los alegatos. Los alegatos de apertura específicamente aparecen inicialmente fundamentándose al momento del inicio del juicio oral. Es este con lo que nos trasciende, con lo que inicia, con lo que empieza a desarrollarse el juicio en todo sentido, para que pueda elaborar una teoría del caso. Ahora, una vez instalado el juicio oral, hay que precisar lo siguiente. Para instalarse el juicio oral, ¿qué se necesita? Se necesita la concurrencia obligatoria del imputado. Y así como se necesita la concurrencia obligatoria del imputado, se necesita la concurrencia, lógicamente, también de su abogado defensor. Y así como se indica también específicamente la presencia de su abogado defensor, se requiere la presencia obligatoria del fiscal, específicamente. ¿Ok? Entonces, cuando indicamos la presencia del fiscal, la presencia del abogado defensor, indicamos específicamente que van a tener estos tres elementos, así como también la concurrencia del actor civil si estuviera debidamente constituido. Entonces, si tenemos todos estos sujetos procesales dentro del presente, se instala el juicio oral. ¿Y cómo se instala específicamente? Se instalan de dos maneras.
Un juicio oral se puede instalar con un juzgado unipersonal o se puede instalar con un juzgado colegiado. Se instala con un juzgado unipersonal cuando la pena privativa o el delito con el cual está por cometerse no sobrepasa los 6 años de pena privativa de libertad como extremo mínimo. Y en el caso específicamente, no se instala como colegiado cuando el delito no sobrepasa los 6 años específicamente. En un caso, en ambas situaciones, primero se ve como un juez unipersonal y segundo se ve como un juez colegiado en este extremo. Ahora, una vez instalado el juicio oral, se procede a lo que es la identificación de los sujetos procesales. La identificación específicamente consiste en que cada uno de los sujetos procesales, Ministerio Público, abogado defensor, imputado, actor civil y parte civil si es que lo hubiera, o de repente también Procuraduría en todo caso si hubiera en el tema constituido, se proceden a acreditar, indicando lógicamente su identificación plena, nombre y apellido, número de DNI, cargo que ostenta, correo electrónico, casilla electrónica, dirección procesal, efectivamente para poder realizarse las notificaciones posteriores. Instalado el juicio oral, específicamente, se procede a indicarse específicamente los alegatos de apertura. Y los alegatos de apertura tenemos que remitirnos al artículo 367 del Código Penal, que señala taxativamente lo siguiente. Para aquellos que están siguiendo la exposición y tienen un código procesal penal en la mano, podemos irnos al artículo 367 en este extremo. A ver, vamos a indicar el artículo 367, que señala, o la letra indica lo siguiente. Tal como le indiqué, el 367 indica la audiencia no podrá realizarse sin la presencia de su acusado o su defensor y la citación al imputado con el domicilio conocido procesal se habrá requerido con la concurrencia de juicio bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz. Instalado específicamente estas situaciones, se va a pasar todas estas acciones y vamos a proceder a lo que vendría a ser los alegatos o la apertura del inicial. Cuando tenemos, nos vamos al artículo 371, que dice, instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre, los datos completos de la identificación personal del acusado, la situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado. Acto seguido, 371.2 señala que el fiscal expondrá resumidamente los hechos, objetos de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Estos son lo que se conoce específicamente como los alegatos preliminares. Es decir, el fiscal tiene que traer a colación su teoría del caso. Y cuando hablamos específicamente de teoría del caso, ¿qué tenemos en consecuencia? Hablamos específicamente sobre la consecuencia que tenemos con respecto a una teoría del caso que va relacionada con la imputación que tiene el Ministerio Público para poder probar al ciudadano o al ilícito imputado a través del ciudadano. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido vamos a probar esto? En la teoría del caso se establece que se imputa a un ciudadano determinar un determinado delito. Y la teoría se indica que obviamente el Ministerio Público va a probar la concurrencia de ese delito a través de los medios probatorios admitidos en la etapa de control. Va a indicar específicamente cómo lo cometió, quién lo cometió, de qué manera lo cometió, con qué elementos lo cometió y qué consecuencias sufrió o qué bien jurídico protegido se afectó. Esta subsunción se conoce como la subsunción de los hechos a un tipo penal determinado. Ojo, no vamos a entrar en detalles, podría darse quizás concurso real o concurso ideal, pero esta es una subsunción de hechos realizados con respecto a esto a un tipo penal determinado, y al realizarse un tipo penal determinado se hace lo que se conoce como la adecuación típica y se desarrolla lo que se conoce en la teoría del caso. ¿Cómo se va a probar esto? Ahora, la forma como va a probarse esto a través del presente juicio oral es a través de los elementos de convicción actualmente medios probatorios admitidos en la etapa de control que van a ser actuados. Estos son declaración del imputado, dictámenes periciales, declaraciones testimoniales, prueba documental, debates periciales, entre otros específicamente. Todo esto va a ser actuado en la etapa correspondiente en el juicio. Entonces, los alegatos preliminares o los alegatos de apertura son específicamente, ¿qué cosa? La forma como el fiscal y también la defensa va a desarrollar su historia, sus hechos,
y cómo estos hechos van a adecuarse al tipo penal imputado en el caso del fiscal y cómo estos hechos no van a adecuarse al tipo penal imputado por el fiscal en el caso de la defensa. Es decir, la defensa, a diferencia de los alegatos de apertura del Ministerio Público, tiene la obligación de que los hechos a narrar en su teoría del caso, lógicamente no deben adecuarse al tipo penal investigado. Hacemos un pequeño ejemplo para que quede más claro. El fiscal indica unos alegatos de apertura de la siguiente manera. Por ejemplo, hacemos un paréntesis. Señor magistrado, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Paolo Rivera Guerra, soy fiscal provincial adjunto del Distrito Fiscal de Loreto, para lo cual he traído a colación el siguiente hecho. El señor A, específicamente, el día tal, ahora tal, habría aparentemente realizado tocamientos indebidos a la menor tal. Lo realizó en las instalaciones del inmueble calle tal, número tal, en horas tal. Y estando aprovechando la clandestinidad del momento, realizó dicho acto libidinoso introduciendo su mano entre sus partes íntimas. Culminado dicho acto y dejando a la menor sollozando, salió del lugar en el cual fue visto por un testigo presencial al momento de retirarse, donde al verlo específicamente corrió a esconderse. Y este testigo presencial, que será presentado en juicio, debidamente admitido en juicio en la etapa de preliminar de control de acusación, ha sido sometido al contradictorio y está en juicio para declarar, el cual lógicamente es uno de los testigos presenciales del hecho, con el cual el Ministerio Público probará la concurrencia delictiva del ilícito de actos contra el pudor, solicitándose una pena privativa de libertad determinada con tantos años y una reparación civil de tantos años, determinándose lógicamente la constitución autor civil si lo hubiera para que esto pueda indicar. Este es un modelo de alegatos del Ministerio Público, básico, sencillo, en donde ha determinado qué puntos, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, qué elementos probatorios han introducido a través de la forma como se indicó o cómo se va a probar en juicio, y también específicamente la pena a solicitarse o la pena a imponerse futuramente, ¿no? Con respecto a específicamente ahora los alegatos preliminares con respecto a los abogados defensores, es la misma figura con la diferencia de que vas a indicar los hechos, quién lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo, y que estos no van a poder vincular específicamente a tu patrocinador o al ciudadano al cual está defendiendo, bajo dos premisas: falta de tipicidad, es decir, no reúne un elemento descriptivo del tipo, o por presunción de inocencia a través de la falta específicamente de poder determinar, es decir, la presunción de inocencia no ha quedado incólume y no se puede determinar, falta de convicción probatoria. Esta situación también puede indicarse. Por ejemplo, hagamos una pequeña simulación de alegato preliminar de la defensa, usando en relación los alegatos preliminares anteriores del Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Pablo Rivera Guerra, soy abogado defensor del señor A, quien se le acusa de haber realizado actos contra el pudor contra la menor de el día tal, ahora tal, en las instalaciones de la casa tal. Para lo cual debo precisar que el señor A, el día, fecha y hora mencionado por el Ministerio Público, en el cual aparentemente realizó el acto luminoso, no se encontraba en dicho lugar, ya que se encontraba en otro lugar. Asimismo, señor magistrado, probaré que mi patrocinado no se encontraba en dicho lugar con el video indicado con fecha y hora debidamente admitido en la etapa preliminar de control de acusación y que será visualizado en el presente juicio oral. Asimismo, con mis testigos o mis tres testigos debidamente admitidos y que serán oralizarán sus declaraciones en el presente proceso, donde dirán la fecha y hora exacta en la cual mi patrocinado se encontraba totalmente lejos del lugar de los hechos. Asimismo, señor magistrado, oportunamente se indicará que el testigo presencial del Ministerio Público no podrá sustentar su dicho ya que presenta una serie de contradicciones. Frente a estas circunstancias, vamos a advertir que no ha podido sustentar esta forma y por consiguiente se solicitará oportunamente la absolución de mi patrocinado en todos sus extremos. Estando lo advertido, este es un modelo pequeño de alegatos preliminares con respecto y relacionados a lo que vendría a ser la otra sesión del Ministerio Público. Entonces, teniendo en convicción y en consideración los alegatos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Habiendo tenido alegatos de apertura y habiendo determinado ya el proceso,
Después de eso entramos a la etapa del proceso. ¿Qué es la etapa del proceso específicamente? La etapa del proceso en el cual se va a actuar dichos medios probatorios, las declaraciones testimoniales, los medios probatorios, las documentales, los peritos, las declaraciones del imputado, la declaración del agraviado si fuera mayor de edad, y si no lo hubiere, la actuación de su cámara Kelsen a través de un acto de entrevista única, si es que se hubiera ofrecido, entre otras. Culminado este debate probatorio, que se va a realizar en sesiones no superadas cada sesión entre 8 días o no existiendo intervalo máximo de 8 días, llegan al finalmente los alegatos de clausura. Y los alegatos de clausura específicamente son los alegatos finales y quizás lo más importante dentro del resumen del juicio. El artículo 371, inciso 2, establecía específicamente, perdón, inciso 2 e inciso 3, establecía los alegatos de apertura. Sin embargo, más adelante, específicamente, nos señala los alegatos de clausura. Y los alegatos de clausura, a diferencia de los alegatos de apertura, sí presenta una situación específica de cómo poder indicarse y hay una forma y una estructura cómo se va a realizar. El primero en hacer los alegatos de clausura es el fiscal, el siguiente es el actor civil o el tercero civil, el siguiente es el abogado defensor y termina con una autodefensa, que no es un alegato, solo es una autodefensa. Y el código nos exige lo siguiente. El 378 exige que el fiscal en sus alegatos de clausura nos indique cuando el fiscal considere que en juicio se ha aprobado los cargos en materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente expresando, primero, hechos probados, segundo, pruebas en que se fundan, tercero, calificación jurídica de los mismos, cuarto, responsabilidad penal y civil si lo hubiera, y quinto, la responsabilidad de un tercero civil si lo hubiera, y sexto, precisando la pena a imponer. Es decir, acá ya no se va a hablar específicamente de lo que vendría a ser una proximidad o lo que se intenta probar. Acá se va a hablar específicamente de hechos probados y pruebas en las cuales se han indicado. ¿Ok? Es decir, ¿de dónde está determinado la probanza de los hechos? Está determinado a través del juicio oral en el cual se han indicado. Un pequeño ejemplo de alegatos de clausura, por ejemplo, en el caso del fiscal. En el caso del fiscal, en alegatos de clausura, tenemos específicamente, a ver, ya. Tenemos específicamente un ejemplo de la siguiente naturaleza. Señor magistrado, muy buenas noches. Procedo a realizar en virtud del artículo 387.1 los alegatos del Ministerio Público. Señor magistrado, en el presente juicio está determinado y ha quedado probado, indubitablemente, más allá de toda duda razonable con respecto al investigado, que efectivamente el mismo habría realizado tocamientos indebidos a la menor agraviada el día tal, a hora tal, en las instalaciones del inmueble tal, por lo cual ha venido a este plenario a declarar una testigo presencial que le vio al imputado salir después de cometer el hecho delictivo y a la menor encontrarla sofocando. Esta testigo presencial ha venido y ha declarado contundentemente, no ha sido cuestionada por la defensa en ninguno de los extremos, y aún así los cuestionamientos leves que han indicado con respecto a una forma de odio o rencor hacia el mismo, que no permitiría una verosimilitud, una persistencia en la incriminación, específicamente con respecto a los acuerdos plenarios que validarían su testimonio, no deben ser tomados en cuenta, ya que son testigo presencial de los hechos. Asimismo, estando al informe pericial actuado debidamente ratificado por el perito que ha venido al presente plenario, se acredita que la menor ha tenido, lógicamente, afectación psicológica y por consiguiente el delito se encuentra plenamente probado. Más aún, que la menor específicamente ha señalado específicamente que en este sentido ha declarado imputando al señor imputado que efectivamente él ha sido el autor del hecho delictivo en el cual se ha sometido. Estando a estas consideraciones, solicito la pena imponerse de tantos años de pena privativa de libertad, así como una reparación civil de tal. El mismo que se debe ser impuesto al imputado al haberse acreditado su responsabilidad penal conforme a la ley. Este pequeño argumento, si se dan cuenta, no es que va a aprobar, es que para el fiscal al momento de los alegatos ya está aprobado. ¿Y está aprobado con qué? Con toda la actuación que ha realizado dentro del juicio oral. Muy bien.
Igual connotación tenemos específicamente con respecto al actor civil. El actor civil en los alegatos de clausura va a hacer lo mismo, pero solo va a exponer sobre el extremo de la reparación civil, siempre y cuando, a una precisión, esté debidamente constituido un actor civil antes de la conclusión de la investigación preparatoria. Y los argumentos que va a emitir específicamente solo pueden estar relacionados con respecto a la reparación civil, más no a la pena imponer. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, para terminar y casi, vamos a tener que indicar específicamente que el abogado defensor va a indicar unos alegatos de la siguiente forma. Primero, que, un ejemplo claro y contundente, señor magistrado, muy buenas noches, mi nombre es Lee Paolo Rivera Guerra y soy abogado defensor del imputado A. En el presente proceso no se ha llegado a determinar ni aprobar, existiendo la duda razonable específicamente, y no hay medio probatorio que indique o que inculque al patrocinado a quien haya sido autor del delito de actos contra el pudor, haber cometido lógicamente un tocamiento indebido contra la menor imputada, a razón de lo siguiente. Si bien el Ministerio Público ha traído un solo testigo que señala que vio a mi patrocinado saliendo de la casa a tal día, a tal hora, y que posteriormente fue que él encontró a la menor postulando, hay que indicar que dicho testigo no reúne los requisitos de persistencia en la incriminación, así como verosimilitud y ausencia de incriminación subjetiva. Esto quiere decir que este testigo lógicamente ha presentado un ánimo de odio y rencor hacia mi patrocinado por los motivos y expuestos en juicio debidamente probados. Y contrario a esto, tenemos tres testigos presenciales que señalan que mi patrocinado se ha encontrado en tal día, tal hora, fuera del lugar en donde fue encontrada la menor, y por consiguiente se ha probado específicamente que él no estaba ahí presente. Dichos testigos no han sido cuestionados por el Ministerio Público y lógicamente han venido a este plenario a declarar conforme a ley. Asimismo, si bien es cierto existe una imputación concreta a la menor a través de una cámara Helsen, hay que indicar que esta cámara Helsen reúne una serie de irregularidades, las cuales han sido plenamente cuestionables en el juicio. Y lógicamente su dicho no puede ser tomado por cierto, ya que no existe ningún elemento corroborativo que corrobore su dicho más allá de la única testigo que el Ministerio Público ha traído y obviamente ya ha sido contradecida en todos sus extremos. Frente al expuesto, señores magistrados, se ha quedado incolume la presunción de inocencia de mi patrocinado y por consiguiente se solicita la absolución de la pena impuesta, solicitada a imponerse, así como el extremo de la reparación civil. Concluimos de esa manera. Son unos alegatos mucho más sencillos, mucho más fáciles, en los cuales podría terminarse y podría concluirse de una manera objetiva. Ahora, solo para terminar y para indicar, los alegatos tienen un poder fuerte en ese sentido, delimitar el objeto del juicio. Cuando tú inicias unos alegatos de apertura, delimitas qué es lo que vas a intentar probar en el juicio y por dónde va tu teoría del caso. En el presente ejemplo que hicimos, la teoría del caso del Ministerio Público es que el señor A se encontraba presente tal día, tal hora y cometió un acto contra el pudor contra la menor. Para eso tenía un testigo que estaba ahí en ese momento y lo vio salir de la casa. Esa es la teoría del caso. Para la teoría del caso de la defensa, el señor A no estaba el día y la hora ahí y que estaba en otro lugar lejano y tiene tres testigos más allá de un video adicional, que creo que me olvidé mencionar en los alegatos finales, en los cuales se encontraba fuera. Entonces, ambos tienen dichos, por así decirlo, el imputado tiene una coartada razón de la imputación del Ministerio Público y esa coartada debe estar sustentada con elementos de producción y medios probatorios. Esa situación en los alegatos de clausura, a diferencia de esa persona en la cual se pretenderá, se presumirá, se probará en un futuro, ya deben estar probados de acuerdo a cada una teoría. Y los verbos que se utilizan es se ha probado, no se ha probado, se ha acreditado, no se ha acreditado. Estos fundamentos nos van a servir para determinar e inducir al juez, lógicamente, a la sentencia que queramos sustentar, ya sea condenándolo o absolviéndolo. Por mí sería todo. ¿Alguna cuestión con respecto a los alegatos en este extremo? Muchas gracias, doctor Lee Paolo. Una excelente disertación. Quizás no pudiéramos prevenir este clima, ¿no? Que está ahorita de una lluvia tormentosa en su localidad. Quizás algún participante se encuentra o quiere saber algo al respecto, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor Lee? Doctor Lee, buenas noches. Le habla Douglas Fochín. Buenas noches. Dime, Douglas. Doctor, o sea, acá le acabo de escuchar y eso es bueno de su parte de resaltar. Cuando tú o haces la apertura de los alegatos, siempre se tiene que decir a tiempo futuro, ¿cierto?
¿Correcto? Es correcto. Lo que vas a probar en el juicio. Se accionará, se realizará, o sea, todo siempre hablando en tiempo futuro. Y con relación a los alegatos finales, esto se va a tener que hablar pues en tiempo pasado. ¿Es así, cierto? Ya se probó, ya se verificó ciertas cosas. ¿Es así? Pues Dentro, lo que se probó y lo que se gritó dentro de juicio. dentro de juicio, exactamente. Eso es de la materia del debate, esa situación. Muchas gracias, eso quería tenerlo como resaltado, doctor. Si hubiera alguna otra pregunta. Muchas gracias, estimado Douglas. A ver, quizás alguna otra consulta de los participantes que se encuentran en sala, por favor. Bueno, abogado, al parecer no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente, un momento, por favor. Nuevamente agradecer al doctor Lee. Disculpe que le corte. Una pregunta, y esto sí me ha parecido muy importante. Doctor Paolo, respecto que hablabas al principio del juzgado unipersonal, esto es cuando la pena es menor a 6 años, ¿cierto? No, a ver, para poder interponer o para poder realizar un juicio hay que tener en cuenta que se puede llevar a través de un colegiado o un juzgado unipersonal. Y la decisión que se lleva es cuando la pena supera los 6 años de pena privativa de libertad, se lleva a través de un juzgado colegiado, es decir, 3 magistrados. Cuando la pena es inferior a 6 años de pena privativa de libertad, se lleva a través de un juzgado unipersonal. Pero esto, ¿quién lo deriva? Esto le deriva el juzgado de investigación preparatoria. Conforme, una vez terminado, lógicamente, el control de acusación, hay una distribución indicada de acuerdo a la gravedad de la pena. Doctor, mira, por ejemplo, suele suceder, digamos, que el fiscal solicita en el control de acusación que la pena privativa es de 10 años. De 10 años, entonces, esto iría para un colegiado. Conforme iría para un colegiado. Conformado por 3 magistrados, un director de debate y un director de magistrado. Porque, bueno, yo había escuchado y cuando se ha hecho ya para resolver el juez de investigación preparatoria, dijo, de acá va a ser elevado al juzgado unipersonal, al JUP. No entienden, eso me trajo una duda. Bueno, en todo caso pueden haber algunos errores y cuando el magistrado tome competencia del mismo, se derivará al colegiado. También. Muchas gracias, doctor. Perfecto, abogado Lee. Nuevamente, disculpe, agradecer por la participación en esta ponencia de la segunda sesión del primer día del taller especializado en técnicas de litigación en juicio oral, organizado por IDEJUR, el Instituto de Defensa Jurídica. De igual forma, agradecer a todos los participantes que se quedaron hasta la parte final de esta ponencia y no se olviden que aún tienen la posibilidad de conseguir su certificado del taller que está respaldado por el Colegio de Abogados de Huaura y que cuenta con 30 horas académicas. De igual manera, no se olviden de seguir en todas nuestras redes sociales como IDEJUR Derecho o idejur.com en nuestra página web. Muchas gracias, abogado Lee, y buenas noches. Y esto Muchas gracias. Concluir. Un gusto. Buenas noches a todos. Igualmente, un gusto. Hasta luego.